La síntesis de proteínas. Antes de empezar a explicar dicho proceso, es importante entender la función que tienen los ribosomas y el tRNA. El ribosoma es una fascinante y compleja máquina supramolecular, formada por dos subunidades, una grande y una pequeña, y consta de grandes moléculas de RNA que se disponen en forma de núcleo y una serie de proteínas en la superficie. Esta estructura confirma que el ribosoma es en realidad una ribosima, ya que contiene moléculas de ARN con capacidad catalítica. Las dos subunidades se encajan formando una hendidura en el cual pasa el mRNA en el momento de la traducción, y el tRNA actúa como un adaptador en la traducción del lenguaje de los ácidos nucleicos a las proteínas. Bueno, ahora empezamos con las etapas. La fase 1, que es la activación de los aminoácidos. La síntesis de un polipéptido de secuencia definida exige el cumplimiento de dos requerimientos fundamentales. El primero, el grupo carboxilo de cada aminoácido debe ser activado para facilitar la formación del enlace peptídico. Y el segundo requerimiento es que cada nuevo aminoácido sea incorporado de acuerdo con la información contenida en el mRNA, que lo codifica. Además, ambos se unen al tRNA en la primera etapa de la síntesis proteica. La unión del tRNA correspondiente es determinante. En esta fase se consume energía del ATP y se utilizan enzimas activadoras dependientes del magnesio. Los tRNA unidos al aminoácido se denominan como cargados. Vale, ahora la fase 2, que es el inicio. El mRNA portador del código del polipéptido que se ha de sintetizar se une a la menor de las dos subunidades ribosómicas y al aminoácido tRNA iniciador. La subunidad ribosómica mayor se une a continuación para formar el complejo de inicio. El aminoácido tRNA se aparea con el codón AUG del mRNA que señala el principio del polipéptido. Este proceso, que requiere GTP, es promovido por proteínas citosólicas denominadas factores de inicio. La síntesis de proteínas empieza en el extremo amino terminal y avanza por adición de sucesivos aminoácidos al extremo carboxilo terminal. Todo este proceso de complejo de iniciación consta de 3 etapas. La fase 3, la elongación. La cadena polipeptídica naciente se alarga mediante la unión covalente de sucesivas unidades de aminoácidos. Esta elongación es llevada a cabo mediante proteínas citosólicas llamadas factores de elongación. La fijación del aminoácido tRNA entrante y el desplazamiento del ribosoma a lo largo del mRNA está facilitada por la hidrólisis de GTP, a medida que los residuos son añadidos al polipéptido en crecimiento. La elongación consta de 3 partes. La primera, que es la unión del aminoácido tRNA entrante. La segunda, que es la formación del enlace peptídico, el cual se forma entre los dos aminoácidos unidos mediante sus tRNA a los sitios A y P del ribosoma. Y la 3, que es la translocación. Fase 4. Terminación y liberación. La finalización de la cadena polipeptídica está señalada por un codón de terminación del mRNA. A continuación, la cadena polipeptídica se desprende del ribosoma con ayuda de proteínas denominadas factores de liberación. Esta terminación de la síntesis de polipéptidos requiere una señal específica. La elongación continúa hasta que el ribosoma añade el último aminoácido codificado por el mRNA. Esto consta de 3 codones de terminación, que es el UAA, el UAG y el UGA. Dale, bien. Bueno, ahora por último, la fase 5, que es el plegamiento y modificación post-traducción. Para adaptar su forma biológicamente activa, el nuevo polipéptido ha de plegarse en su conformación tridimensional adecuada. Antes o después, el nuevo polipéptido puede experimentar modificaciones enzimáticas, como la eliminación de uno o más aminoácidos, que normalmente son del extremo aminoterminal, la adición de grupos acetilo, fosfato, metilo, carboxilo u otros grupos, el corte proteolítico o la unión de oligosacáridos o grupos prostéticos. Y por último, para resumir, antes o después, durante o después de la síntesis de proteínas, la cadena polipeptídica normalmente se pliega y se modifica para adquirir su forma biológicamente activa. Y esto sería como una visión general de todas las fases de las que consta la síntesis de proteínas. Dale, hostia, de puta madre.